viene con otro tema bastante oscuro, donde empiezan a salir las telarañas de la presunta corrupción, las universidades públicas. Exactamente, Luis. ¿Te acordás que la semana pasada, en todo el contexto del Senado y el voto negativo de Martín Lustó, algunos funcionarios apuntaron directamente al radicalismo y lo que consideran una de sus cajas, las universidades? ¿Te acordás también que el año pasado, uno de los últimos actos legislativos del Congreso fue aprobar 5 universidades nuevas? El gobierno intentó frenarlas, intentó frenar la asignación del presupuesto. Bueno, ahora por lo que va en la ley bases bis, en la nueva ley bases, es a poner una traba adicional, una dificultad adicional a la creación de nuevas universidades. Lo que quieren es hacer un filtro para que sea menos fácil ponerse de acuerdo en el Congreso y sacar universidades que se reparten a distintas entidades políticas. Que abrir una universidad no es como abrir una unidad básica. Claro. O sea, sí, pero algunos lo homologaban. Pero la abrieron así, la abrieron así. Claro. Así fue, Pablo, así fue. Es más, hay conversaciones que me han contado de fuentes primarias en las que era repartir a un lado al otro. A ver, lo están haciendo por ley, en una ley ómnibus. Y esto también es política. ¿En qué sentido es política? En el mismo sentido que ayer Milei puso a Lustó, universidades públicas, y Kicillof, del que después vamos a hablar, la información que tiene el pelado Trebú sobre Kicillof y todas las iniciativas de su presupuesto, escandalosa, es espectacular. Pero esto tiene que ver con poca transparencia, Kicillof por un lado, Lustó y universidades por el otro. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Por ley quieren impedir la creación de nuevas universidades. De nuevo, dale. Y es súper sensible, Luis, porque la ley de educación superior es como una ley de coparticipación. Es muy difícil modificarla. Vos fijate que van a hacer que el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todos los rectores, tenga que hacer, el CIN, exactamente, tenga que hacer un dictamen vinculante. ¿Con qué intención dice el gobierno que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, haga un dictamen vinculante? Con hacerlo responsable si después detectan irregularidades, malversación de fondos, mala utilización del presupuesto. Tengan en cuenta que las universidades son autónomas y autárquicas, es decir, no se sabe prácticamente lo que pasa dentro de las universidades cuando llega el presupuesto. En su momento tenía sentido, es decir, que no las puedan controlar desde el Poder Ejecutivo, pero muchos dicen esto es un abuso, ya la forma en la que se está ejecutando este presupuesto es un abuso. ¿Qué es lo que buscan hacer entonces con esto? Hacer responsable a los rectores de las universidades por la creación de nuevas que después sean absolutamente nada, no haya criterio territorial, no haya criterio de población. De nuevo, perdón. No, como la Universidad del Centro, la UNOVA, es un escándalo. Bueno, esa está controlada por el radicalismo. ¿Cuál es la discusión? Hoy lo hablamos con Pablo. ¿Cuál es la discusión? ¿Quiere dar una discusión política en serio, Milei? ¿Qué es? ¿Para qué usamos los fondos públicos? ¿Para qué usamos los fondos públicos? Tan interesante es la discusión que cuando se habla, por ejemplo, del INCA o del INADI, se plantea realmente algo que todavía no está sucediendo. ¿Sabes qué me gustaría? Que volvamos a poner lo que dijo Mirta Legrand el sábado, o que lo pongamos. ¿Por qué? Porque está basado en un dato equivocado sobre el INCA. Mirta Legrand hizo esta intervención y ya el tema se popularizó, se hizo muy masivo. Mirá. El cine Gomón, ¿qué puede costar mantener el cine Gomón? No, eso es tremendo. Es terrible esto. Es una barbaridad. Hace poco ahí está espléndido, está en muy buenas condiciones. Espectacular. Es una lástima. No, y yo creo que el Instituto de Cine también, ¿no? Es una barbaridad. Si había alguno que robaba, bueno, afuera. Ese que no le dé más crédito. A ese no se le da más crédito. Bueno, como decía Rottenberg, ¿no? Que había alguno que robaba. Que no cierre el Gomón, chicos, también. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo. No, el Gomón no cierre. Que cuiden a los del gobierno, que no roben también. ¿No es cierto? Que se cuiden entre ellos. Y están cortando por el hilo más delgado, como se dice, y dejarse fuera lo más importante. Y da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, ¿no? Es cierto, de no valorarlo. Bueno, ¿podemos informar primero para no contribuir a la confusión general, Pablo y Esteban? El gobierno de Milei jamás dijo que iba a cerrar ni el Gomón ni el INCA, jamás. Igual que lo cierro no tiene nada de malo. No, pero espera. ¿Da pérdida o no? No, pero espera. La dramatización de la protesta hizo que alguien creyera, o que no sé, el 30%, 40% del país creyera que lo iban a cerrar. Pero esto no sucede. Lo que dijo el titular del INCA, que va a hacer con el INCA, es reducir fondos entre los contratos
precarios o que no son de planta permanente. Entre los gastos exorbitantes para viajes, para remises, etcétera, etcétera. Pero esto no significa cerrar. No, pero el cine, que tanto habla Mirta Legrand, ¿algún privado tiene ganas de comprarlo? Bueno. No, pará, pensemos. No, ¿por qué no? Porque no es rentable. Y si no es rentable, ¿por qué lo tiene que mantener el Estado? ¿En función de qué? Dijo Baraglia el otro día, esta es una industria que le va bien. Dijo Baraglia, no va bárbaro el cine argentino. ¿Por qué cerrarla? Y yo pensaba, si le va bárbaro, no necesita del Estado. Fenómeno. Sigas Baraglia, que va fenómeno. Va 10 puntos, no necesita del Estado. Bueno, de hecho, el presidente Milei retuiteó un post de un usuario que decía, tengo una buena idea. ¿Qué gran gesto sería que Mirta compre el Gaumont? Sí, que pese a llamarse Cine Gaumont, que este pase a llamarse Cine Gaumont Legrand. Sí, que proyecte solo películas argentinas. Un hito que la enaltecería a ella y que contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales. Hay varios equívocos. La Libertad Avanza o el presidente Javier Milei quiere cerrar el Inca. Bueno, si fuera por él, ponele que sí. Pero sabe que tiene límites para hacerlo y no va a poder hacerlo. Y sí lo va a racionalizar. Este gobierno y el presidente quieren cerrar Telam. Bueno, ayer el presidente, entre otras cosas, habló de esto. ¿No lo tenés? Perdón. Dijo que no vuelve para atrás. Sí, yo te escuché, no vuelve para atrás. No vuelve para atrás, Telam se cierra. ¿Y dónde va la gente que se queda sin trabajo? Dijo, los que pueden ir a otro organismo público irán, y si no, los demás se van a quedar sin trabajo. Sí, es lamentable, es durísimo, pero es así. Y a mí me parece que este es el principio de la discusión conceptual que tienen Kicillof por un lado y Javier Milei por el otro. ¿No es así, Pablo Rossi? Son dos modelos absolutamente opuestos, o en apariencia opuestos. Yo creo que son verdaderamente contrapuestos. Kicillof es lo último sobreviviente del estatismo pobrista, el Estado dirigista. Y Milei tiene para demostrar que es exactamente lo opuesto, con un Estado más viable, un Estado más lógico, que se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo y más eficazmente, y baje los impuestos. Kicillof no está en ningún momento preocupado en bajar los impuestos, ni tampoco sería coherente con el despilfarro en general que ha sido el kirchnerismo. Fíjense cómo empieza esta novela, que seguramente Nahuel Sotelo, Claudio Jacqueline, Ramiro Marra van a tener algo que decir. Ya lo había dicho la semana pasada acá, pero el sábado creo que con Marcelo Bonelli, expert, fue más allá todavía. Quiere plantear una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires. Dale. El aumento de patentes, el aumento del inmobiliario residencial y el aumento del inmobiliario rural, no hay que pagarlo. No hay que pagarlo. Y eso no es rebelión fiscal al pedo, es rebelión fiscal con sentido común. Yo llamo a los bonaerenses a que no paguen el aumento impositivo. ¿Por qué? Porque así como los trabajadores, cuando no se sienten representados por los salarios que cobran, hacen huelga, y los pobres, representados supuestamente a través de los piqueteros, cortan las calles, la única defensa que tenemos los contribuyentes, cuando los políticos no nos dan como contrapartida los impuestos que pagamos algo, y acá vimos a La Matanza inundada, vimos un muerto flotando alegremente en Lanús, todo inundado en el conurbano, no hay que pagar los impuestos que ahora quiere Kicillof. Ahora, porque no nos da nada Kicillof acá. José Luis, le propongo... Yo no lo voy a pagar, no lo voy a pagar. No lo voy a pagar y plantea una verdadera rebelión fiscal. De hecho, Claudio Jacqueline trajo un dato acá, antes de venir, que se lo comentaba a Pablo Rossi. En algunos casos, ¿a cuánto asciende el impuesto? Casi 600%. ¿Por qué? ¿Qué impuesto, Claudio? El impuesto inmobiliario rural. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue, al aumento del impuesto que se dispuso dentro de la legislatura, se le agrega el cambio de evaluación. Lo hacen todos los gobiernos, lo ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo han hecho todos los gobiernos. ¿Cómo es? Lo que cambias es actualizar la evaluación, la base imponible. Tu casa, tu campo, tu auto valía 2 millones. Por la inflación lo llevas a 5.
sobre esa base le agregás el 200%. Es decir, tu 200% no va a ser sobre la última evaluación que es sobre la que pagaste. Es decir, lo que incorporás es un doble, una multiplicación doble. Por eso hay aumentos hasta el 1000% en algunos casos. Exactamente. Este es el tema. 1000%. Ahora, pero para, esto, digo, yo no voy a llamar una rebelión fiscal y ahora lo vamos a discutir eso, pero, a ver, es casi confiscatorio 800%, bueno, 1000%. Este es el punto, me parece, y esta es la discusión. ¿Por qué? Porque entras en una discusión que a mí me parece peligrosa. La de llamar a la rebelión fiscal desde el Estado me parece que es un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque empezamos a discutir qué es confiscatorio. Claro. Porque mañana vas a tener que el aumento de tarifas es confiscatorio. Entonces, vas a abrir una discusión. Vas a abrir una discusión. Sí. Y una vez que pusiste a la gente en la calle a ponerte en contra de una disposición de esta naturaleza, es riesgoso. De hecho, hay impuestos nacionales que han aumentado. Claro, y mucho. Y mucho. Ahora, déjame que lo sume a Nahuel Sotelo, porque ¿qué hace Kicillof y qué hace el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires? No, esto nos bancó el Congreso. Bueno, vos sos legislador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó, Nahuel Sotelo? ¿Le dieron patente de corso para aumentar los impuestos 600, 800, 1000%? Mira, hay que decirlo claro, la Libertad Avanza, el bloque votó totalmente en contra, unánimemente, de este aumento. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos eso. ¿Qué se le informaba a la gente? Se le decía, vas a tener un aumento de hasta el 200%. ¿Pero qué veíamos en la ley? De que dejaban abierta esta posibilidad de actualizar la base imponible. Entonces, le dieron los votos en la legislatura al gobernador Kicillof para hacer lo que quieran. Perdón, se le dieron los votos en la legislatura a Kicillof para hacer lo que quiera. ¿Y algunos que estaban en la Libertad Avanza que se fueron también o no? En diputados votaron en contra, en senadores votaron a favor los que se fueron. O sea, le dieron una carta blanca para que suban los impuestos. ¿Quién es? ¿Qué es importante? Puntos por el Cambio. ¿Pero quién es el que votó a favor del tarifazo? En senadores se la da el bloque encabezado por Carlos Kikuchi. Entonces, en senadores de la provincia. Fue el armador de Milei en la campaña electoral. Bueno, esto fue lo que dijo Kicillof y ahora vamos a ver lo que opina Ramiro Marra. Ponelo. Y tenemos un presidente que también había dicho que se iba a cortar un brazo si subía un impuesto. Nosotros acabamos de mostrar que en términos reales los impuestos en la provincia de Buenos Aires se redujeron. No así el impuesto país, que pasó de 7% a 17%. El presidente subió el impuesto país, es un impuesto a los artículos importados que se paga en términos generales. No estoy abriendo un juicio de valor, estoy contando las contradicciones y estoy contando el tipo de declaraciones que da quien subió el impuesto país, subió las retenciones y ahora pretende subirle el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, a más de 1 millón de laburantes, mientras también le sube las tarifas, mientras también le sube los boletos de colectivo, mientras también ahora pronto le va a subir la luz y el gas. Pero entonces, ¿hay un impuestazo o no hay un impuestazo, Sí, Marra? hay un impuestazo.